¿Cree que van a reducir las retenciones del 15% de las exportaciones de carne? Bueno, ya contestó Moreno por mí. Dijo que no. Dijo que no. Bueno, hay que esperar a lo mejor ahora la nueva versión. Yo le doy pocas chances a que lo hagan. No quiere decir que sea imposible. Yo creo que la probabilidad es muy baja. ¿Cómo ve la relación ternero-gordo en función de un destete de 14 millones con una exportación limitada como la que tenemos por el tipo de cambio y distintas trabas? Y por el tema de la sequía del norte, el ternero por ahí, para el año que viene va a haber menos terneros. Entonces, ¿cómo lo ve eso? Que se va a aumentar mucho el ternero y va a bajar el gordo. ¿Cómo lo supone la relación? Sí, yo creo que es un poco prematuro para pronosticar que el año que viene va a haber menos terneros. A mí me parece que también por cuestiones inerciales, porque el ciclo ganadero tiene restricciones biológicas de parte de los animales que no se pueden criar tan rápido, y también tiene una buena carga de inercia, tanto en las fases de liquidación como en las fases de expansión o de reconstitución de stocks. Y en base a todo esto, a mí me parece que el stock de 2014 va a ser un poquito mayor que el de este año, y también es muy probable que en 2015 todavía siga creciendo un poquito más. Es decir, que yo todavía no veo acá cerquita, a la vuelta de la esquina, que haya una caída en la producción de terneros. Pero como todo, digamos, vamos a ir acercándonos a un punto en el que la fase del ciclo se dé vuelta, digamos. Si va a ser antes de 2015 o si llegamos a 2015 y hay nuevas medidas que refuerzan los incentivos para producir y hay un nuevo ciclo de expansión, hoy esto es difícil de decirlo, pero no estoy viendo una liquidación de manera rápida. Preguntan si ante ese medianamente equilibrio que usted ve, se puede seguir cumpliendo con la cuota Hilton, y si China demanda algún tipo de carne en particular. Hace 5 años que no cumplimos con la cuota Hilton, con la excepción de uno solo, que creo que fue en 2009. En los otros años no pudimos cumplir la cuota Hilton, y en varios de esos años nos hemos quedado muy lejos. Es decir que en la situación actual claramente no podemos cumplir con la cuota Hilton. China demanda básicamente cortes de precio intermedio, es decir, podríamos ubicarlos como cortes del cuarto traseros de la rueda, y algunos cortes del delantero también de precio intermedio. Junto a esto también hubo, que yo no lo mostré en los gráficos, un fuerte aumento en la importación de menudencias, que es un producto que histórica y tradicionalmente China y Hong Kong compraron al resto del mundo a causa básicamente del precio y de las costumbres culinarias de los chinos. Pero todavía ni Argentina obviamente no, pero tampoco nuestros competidores han podido desarrollar un mercado, aunque sea de nicho, de cortes de alto precio, que yo creo que más tarde o más temprano va a existir en China, y va a haber que estar atentos para tratar de aprovecharlo. Preguntan si todo eso tiene algún parecido a la soja del 2003. Como China perdió el autoabastecimiento de carne, que prevén unas 500.000 toneladas para el año 2014, si eso tiene algún parecido a la soja. Bueno, quizás no conozca también el caso de la soja, pero digamos, si la pregunta apunta a saber si a partir de ahora, habiendo China perdido la capacidad del autoabastecimiento, si va a continuar con sus importaciones crecientes, yo creo que no es
no podemos proyectar los gráficos que yo mostré hace un rato como que van a ir en ese nivel de pendiente durante muchos años, pero yo creo que claramente con algún retroceso quizás en algún momento, pero a partir de este año China se ha convertido en un actor muy importante del mercado mundial de carnes vacunas desde el lado de la demanda, y me parece que va a ser bastante difícil correrlo de ahí. Si se puede, un stock de equilibrio para que no afecte el precio, un stock de hacienda de equilibrio acá, viendo las situaciones actuales de baja exportación por el tipo de cambio, por un montón de otras cosas que usted nombró, porque sabemos que en ciertos periodos bajó el stock y subió el precio para la carne. Bueno, que no se afecte el precio, ¿cuál sería el stock más o menos que tendría que manejar el país? Bueno, yo creo que no tengo ese número, y si lo tuviera serviría bastante poco, porque no creo que nadie me haga caso. Pero digo, me parece que quizás en el debate público se le da al tema del stock una importancia un poco mayor de la que yo creo que tiene. Porque es cierto, nosotros bajamos entre 2007 y 2009 de 60 a 50 millones de cabezas. Y después de ese retroceso, en general hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuándo vamos a recuperar el stock que teníamos en el 2007? Me parece que es una pregunta que no tiene una gran importancia, porque lo que acá tenemos que ver no es tanto si volvemos a tener 60 millones de cabezas, sino cuánta carne vamos a producir con las 50, las 52 o las 55 millones de cabezas a las que podamos llegar en un futuro cercano. Y como daba el ejemplo recién de Estados Unidos, digamos, si nosotros creemos que con el actual stock muy reducido de 52 millones más o menos de cabezas, podemos producir hasta 2 veces y media la cantidad de carne que producimos, si son 52, si son 55, no tiene ninguna importancia. El tema es cuánta más carne podemos reducir con planteos que apunten a una productividad mucho más alta. Y no se necesita grandes inversiones para esto, se necesita un mejor manejo. Hay gente que en el país logra 800 kilos de ganancia por hectárea y por año, que es un número que en la Argentina está en el tope, y sin embargo es el promedio que existe en Nueva Zelanda, con lo que el tope de Nueva Zelanda tiene que ser mucho más alto. Pero en la Argentina también convive al lado de eso productores que logran entre 100 y 150 kilos por año por hectárea. Me parece que digamos, a través de la extensión se pueden lograr mejoramientos, y por supuesto, las políticas económicas, porque durante la década del 90 que hubo estabilidad en la mayor parte de las variables, a pesar de que no había los buenos precios de la carne que existen desde hace varios años en el mundo, hubo una mejora en el porcentaje de preñez, en el porcentaje de marcación, en la productividad de la ganadería vacuna en la Argentina. Tampoco lo vamos a lograr en un año ni en 2, pero me parece que con políticas razonablemente claras, y acá tampoco hablo de ninguna ciencia infusa, lo que están haciendo Uruguay, Paraguay, Brasil, es tan sencillo, es tan fácil, es tan copiable que no hay que inventar nada, y dándole la certeza de continuidad en el tiempo de esas políticas, rápidamente vamos a poder ir ganando productividad, y vamos a estar hablando mucho menos del stock en términos absolutos, sino cuánto producimos de carne, cuánto de eso se exporta, cuánto de eso se consume. Otra sería el impacto ambiental que puede tener los distintos tipos de producción que hay en el país. Más que nada debe referirse al feedlot, y el futuro para la exportación de carne de novillo de encierre de feedlot en Europa. ¿Cómo lo ve? Bueno, el impacto ambiental de la ganadería vacuna, a partir de un estudio que hizo la FAO hace 3 o 4 años, que daba unos números realmente negativos para el sector, que lo
lo identificaba como la actividad más contaminante del mundo, por encima de la actividad petrolera, que a cualquiera de nosotros, digamos, impactaba porque parecía algo tan contraintuitivo que no se podía creer. Hay que avanzar mucho en estos estudios en la Argentina y en el resto del mundo. Todavía me parece que estamos lejos de poder afirmar categóricamente o poder dar respuestas a estos interrogantes de manera categórica, pero la Argentina no se tiene que quedar atrás en estos estudios. Hay coincidencia entre los analistas internacionales que el engorde a campo es más contaminante que el engorde en feedlot, básicamente por el tiempo que tarda el animal en llegar a la edad de faena, que también es otro elemento contraintuitivo. Uno parecería que es menos contaminante que el animal esté plácidamente pastando en medio del campo, pero hay números bastante fuertes que muestran lo contrario. Y con respecto al aprovechamiento de la cuota europea, que tiene solamente 4 o 5 años y que el año pasado aumentó muy fuerte de 20 a 45.000 toneladas, Argentina, por las vías diplomáticas normales, inició las gestiones como para lograr ser aprobado por Europa. Todavía no lo logró. No me cabe duda de que hay elementos de política que intervienen en esta demora en la respuesta europea al tema. No hay que olvidarse que hace más de un año que tenemos la embajada vacante, el cargo de embajador vacante ante la Unión Europea, y tenemos varias peleas con varios de los países importantes de la Unión Europea. No es raro que hasta ahora no nos hayan habilitado. De todas maneras, hay muchos motivos para entender que la Argentina tiene ese derecho de ser reconocido, y me parece que una vez que lo logremos, siempre y cuando no haya más cambios derivados de otros acuerdos de la Unión Europea, Argentina va a poder aprovecharlo de mejor manera que lo están aprovechando actualmente los países que lo usufructan, que son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Es más raro en el caso de Uruguay, digamos, pero a estos países les cuesta mucho, en particular a Estados Unidos y Canadá, producir hacienda sin hormonas. Entonces, los pocos animales que cumplen con estas condiciones se exportan a Europa casi en su totalidad, es decir, van los 20 cortes del animal al mercado europeo. Con lo que en realidad estas 48.300 toneladas del mercado no se pueden comparar con la cuota Hilton, donde solo van básicamente los 3 cortes más caros del animal. Es decir, de las 30 o 40.000 toneladas que se utilizan de esta cuota, los cortes más caros que compiten con la cuota Hilton Argentina no pasan del 20%. Es decir, no estamos hablando de un mercado de importación de 45.000 toneladas, sino que estamos hablando de 10.000 toneladas que se agregan al mercado de nicho de los cortes más caros que compiten con la cuota Hilton Argentina. Y en Uruguay, como la producción de feedlot tampoco es tan importante, también se aprovechan los animales que salen de ahí para ser colocados a Europa la mayor parte de la carne. Argentina, con la cantidad de feedlots que tiene y con el dominio que tiene de la técnica del engorde, de la terminación en feedlot, me parece que podría seguir enfocando su competencia en el mercado europeo solamente con los cortes más caros, o con los cortes más caros y algunos cortes de precio intermedio. Le estaríamos sacando más ventajas a la existencia de esta cuota. Ahora, esta cuota puede desaparecer en cualquier momento. Con el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, 3.000 y pico de toneladas de las 48.000 que tenía la cuota ya desaparecen porque les correspondían a Canadá, y con un próximo acuerdo Unión Europea-Estados Unidos existe la posibilidad de que la cuota completa desaparezca. Esto no hace más que advertirnos sobre la urgencia y la conveniencia y la necesidad de que el Mercosur llegue a un acuerdo de libre comercio con Europa.